98 conferencias vespertinas. Vamos a cerrar el año con 299 y 214 días de esta nueva normalidad caracterizada posterior a la jornada nacional por la estrategia de implantación de una política pública de mitigación y de control heterogénea en cada una de las entidades de acuerdo al semáforo de riesgo COVID, que es porque marcamos los días del mes que faltan, en este caso un solo día de mañana, el último día del año, con este semáforo. La siguiente, por favor. También lo recordamos, este es el semáforo que aún sigue vigente y como bien dice en la lámina, este es un semáforo que estará vigente hasta el día 3 de enero, es decir, hasta el próximo domingo, y el 4 de enero entrará en vigencia un nuevo semáforo que se publicará el próximo viernes, como cada 15 días. En este semáforo, como también lo hemos recordado, por puntaje, había 3 entidades que estaban en color rojo, que eran Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Sin embargo, otras 2 entidades con scores o puntajes un poco no en el nivel del riesgo máximo, pero sí en un nivel alto del riesgo alto, del color naranja, por decisiones locales, por decisiones que las autoridades sanitarias tomaron, un poco para intensificar las acciones de control. En el estado de Morelos y de Guanajuato se decidió incrementar el nivel de riesgo y por eso en el semáforo salen estas 5 entidades en semáforo o en el color rojo del semáforo de riesgo COVID. Hay 22 entidades que están en el riesgo alto. Hay 3 entidades que están en el riesgo intermedio, que es el color amarillo, que ya la hemos repetido, son Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, y 2 entidades que se marcan con el riesgo bajo, que en este caso son Chiapas y Campeche. También nos interesa señalar en la siguiente diapositiva de aquellas entidades que están en naranja, cuáles son las que también están cerca de un nivel máximo de riesgo, un poco para recordar que además de las personas que viven en las entidades donde ya se ha declarado el semáforo rojo y ya existen muchas estrategias para disminuir la movilidad en el espacio público, también que la población que viva en estas entidades estén alertas, porque aún sin una declaración de semáforo rojo, creo que hay muchas actividades que también dependen de esta acción de solidaridad y corresponsabilidad de la población, independientemente de las políticas que están dirigidas a disminuir el espacio público. También hay mucho de la colaboración de la población para disminuir esta circulación y mucho más también en estos días en donde tenemos días importantes también de festividades, de reuniones en las que es probable que en ciertas regiones haya siempre la tentación de posiblemente incrementar la movilidad más por un carácter social que por un carácter laboral. Entonces, en este sentido, el poder identificar especialmente, esto va dirigido a toda la población, pero especialmente en estas entidades que aún estando en color naranja, como son Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, el mismo Guanajuato, que ya lo estableció como rojo, Querétaro, Hidalgo, es importante que la población que vive en estas entidades aún sea un poco más consciente de la necesidad de disminuir la movilidad en el espacio público. La siguiente, por favor. Vamos a ver, estos son los números de la curva epidémica del día de hoy. Recuerden que los números son con el corte del día de hoy. La curva epidémica, para ver la tendencia, llega hasta la semana 51. Recordar que estamos en la última semana del año, es más, estamos en los últimos 2 días del año, pero es la semana 53. Este año tiene 53 semanas epidemiológicas y como ya lo hemos anunciado día con día en las gráficas para lograr una estabilidad
de los datos y poder tener un reflejo claro de la tendencia, que es el objetivo principal de la gráfica, solamente graficamos hasta la semana 51 y el próximo domingo podremos entonces ver los datos de la semana 52. Sin embargo, los datos numéricos que se encuentran en la misma filmina, es importante identificarlos, que estos sí son los del corte diario del día de hoy. En total se han analizado, se han integrado a este sistema de vigilancia epidemiológica ya casi 3.600.000 personas, todas ellas con un cuadro sintomático, con un cuadro sospechoso de COVID, y de las cuales a una proporción muy importante se les ha tomado muestra, y 1.779.053 personas de las que se les han tomado muestra han salido negativas, es decir, que no se han identificado la presencia del virus SARS-CoV-2, ya sea en las pruebas de PCR o en las pruebas antigénicas. Acuérdense que desde que se incorporaron las pruebas antigénicas se han identificado y se han contemplado y reconocido como pruebas válidas para la identificación de positividad o negatividad para la presencia del virus SARS-CoV-2. 1.413.935 individuos de los que se les han tomado pruebas han salido positivos para el virus SARS-CoV-2, y esto representa para la última semana epidemiológica la positividad de un 41%. Tenemos también un grupo de individuos que no tienen muestra, ya sea que no se les tomó muestra, pero sí tenían un cuadro sospechoso, 222.644, y 142.484 que teniendo un cuadro positivo se les tomó muestra, pero por diferentes razones que también hemos explicado, ya no los consideramos como que no tienen posibilidad de resultados. Sin embargo, hay un grupo de individuos que sí tienen posibilidad de resultados, que estamos esperando, que son 38.819 y 124.897 lamentables defunciones que ya han sido confirmadas, ya sea por la presencia del virus o también por las otras modalidades de confirmación, que es importante recordar que son ya sea por asociación epidemiológica, es decir, que existe evidencia clara de que el contacto de la persona, que no tenemos la evidencia de la presencia del virus, sí haya tenido un contacto claro con confirmación del virus SARS-CoV-2, especialmente cuando estos contactos son del mismo núcleo familiar. Pero también la otra modalidad de confirmación, recuerden, especialmente o solamente válido para las defunciones, es cuando se ha establecido por dictaminación, después de la revisión en los comités de dictaminación, en aquellas defunciones que no se tenían muestra, pero sí tenían tanto el cuadro sospechoso como un expediente clínico que le ayudó al comité a dictaminar que era una defunción directamente asociada por COVID. Si lo vemos en la gráfica, podemos ver cómo esta tendencia de la positividad prácticamente desde la semana 37 ha tenido algunos altos y bajos, pero se ha mantenido más o menos entre 40 y 50% de positividad, cuando habíamos llegado prácticamente a 55% de positividad en algún momento. Y lo otro es que pueden ver es un poco la altura de las barras, que también refleja el total de casos que se han registrado, que también se ve un pequeño descenso entre las 51 y 50, que lo vamos a ver mucho mejor cuando hacemos la estimación de casos. En la siguiente diapositiva lo que vemos y lo que se grafica es la estimación de casos, que toma en cuenta no solamente los casos confirmados, sino también la proporción de los casos de los que no se tuvieron muestras, pero que por la proporción de positividad de la semana específica en la que iniciaron síntomas, se puede tener una estimación de este grupo de personas que posiblemente son identificados como casos estimados de COVID o de infección por el virus SARS-CoV-2. Y como podemos ver en esta gráfica, que es la que hemos reflejado, recuerden que cuando se abrió la semana, abrimos con una semana de un descenso de casi un 13% de disminución con respecto a la semana 50, y conforme ha ido avanzando la semana, esta disminución, esta magnitud de la disminución
este porcentaje de disminución con respecto a la semana 50 se ha ido cada vez reduciendo, ahora es 9%, pero es muy posible, y lo dijimos desde un inicio, que dado la magnitud del descenso que hacía tiempo que no veíamos en las últimas semanas, es posible que al cierre de la semana todavía podamos cerrarla todavía con un pequeño decremento entre estas dos, lo que implica o lo que sugiere que en esta segunda rebrote, en lo que hemos tenido, este segundo repunte o incremento en la tendencia de casos, es posible que estemos cerca de llegar a una meseta, aunque todavía en esta época invernal, que todavía tenemos algunos meses por delante, es posible que esta tendencia se vaya a modificar. Entonces, esto es parte de los intereses o el interés específico de esta vigilancia estrecha que desde el sistema nacional y estatal se está haciendo. Otro dato importante, 5% del total de casos que se han registrado, de estos casos estimados, el 5% representan la proporción de casos activos. En esta estimación, casi 75,000 individuos. Recordar que estos son los individuos que empezaron síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto están en posibilidad de ser los transmisores de la enfermedad para su propagación o para su disminución. Si esto, conforme menos movilidad exista, conforme menos contacto exista entre la población, las posibilidades de dispersión o de modificación de las tendencias hacia arriba son menores. La siguiente, por favor. Y esta es la curva que también presentamos día con día sobre las defunciones. Esto también es semana por semana hasta la semana 51 y la comparación de la semana 51 con la 50 refleja este incremento del 5% con respecto a lo que se observó en la semana 50. Recuerden que esta gráfica son por fecha de ocurrencia de la defunción, y tenemos el comparativo con la semana 28, que es la semana en donde hubo el mayor número de defunciones, en la semana 28 que fueron 5,413, y esto representa, o las defunciones de la semana 51 aún representan una diferencia de 22% menos de lo que se registró en el pico máximo de defunciones. Sin embargo, es importante reconocer que también tenemos un grupo de defunciones en donde estamos aún esperando resultados que se pueden, dependiendo de los resultados, se pueden sumar ya sea a las confirmadas o aquellas defunciones que al final no se confirmaron y quedan como negativas, pero también tenemos un grupo importante que son el principal foco de interés para los grupos de dictaminación, son aquellas defunciones que están registradas en nuestro sistema, que no tienen muestra o que sí tienen muestra pero no tienen posibilidad de resultado, y estos comités estarán trabajando para que este grupo ya sea pase a lo confirmado o a lo no confirmado una vez que se revisaron los expedientes. La siguiente, por favor. También reflejamos aquí, estos son las gráficas de ocupación. Esto viene de otro sistema de información que es la red IRAC, en la que todas, casi las 980 unidades que día con día nos reportan su ocupación hospitalaria, ¿no? Y la llamamos red IRAC porque aquí no estamos en el interés específico de identificar la confirmación o no confirmación de los casos. Son casos de infección respiratoria aguda grave y son graves, están hospitalizados y pueden estar hospitalizados en dos modalidades. Una cosa es estar hospitalizados en hospitalización general. Actualmente a nivel nacional tenemos 15,000 pacientes hospitalizados ocupando una cama de hospital general que representa 50% del total de camas que se tienen disponibles a nivel nacional. Pero cuando lo vemos de manera por cada una de las entidades federativas, vemos que tenemos al menos 5 entidades que están por arriba del 70%, siendo la Ciudad de México la que tiene la mayor proporción de ocupación, 88%, con una disponibilidad del 12% de camas. Como lo mencioné también la vez pasada, este porcentaje de disponibilidad
toma en cuenta, por un lado, el incremento de hospitalizaciones, pero también la modificación de la capacidad hospitalaria, que ha sido muy dinámica y muy intensa en la Ciudad de México. Se han reconvertido diferentes áreas en hospitales, se han expandido capacidades también en diferentes hospitales donde se han colocado unidades móviles también, en donde se ha incrementado la capacidad. Por ejemplo, en el IMSS, en el autódromo se instalaron unidades móviles para expandir su capacidad, y también otro de los incrementos importantes y que también se ha anunciado es el Hospital del ISSSTE en Tláhuac, que ha ido incrementando su capacidad, y esperemos que en los próximos días también incremente aún más su capacidad, que la capacidad inicial se había contemplado de 120 camas y se piensa incrementar todavía más. Pero también no solamente la Ciudad de México, también es importante reconocer a la zona metropolitana y al Estado de México, especialmente en el Valle de la Ciudad de México, no tanto en el Valle de Toluca, pero importantemente en la zona conurbada de la Ciudad de México, también tenemos un importante porcentaje de ocupación, 82%. Y si lo vemos más como el área casi de la megalópolis, ¿no? También vemos los estados que participan importantemente en la actividad de esta megalópolis, como puede ser Hidalgo, Guanajuato, también tienen porcentaje de saturación alto, el 70%, y por lo tanto el esfuerzo de la expansión se está haciendo a nivel de la megalópolis. Se tiene un trabajo coordinado con todos los estados que están en la parte o rodeando a la Ciudad de México, en donde además de Hidalgo, Guanajuato, también está en un estrecho contacto con el estado de Morelos, con el estado de Puebla, con el estado de Tlaxcala, para poder seguir trabajando en este esfuerzo en esta zona de mayor impacto. La siguiente. En la cama de hospitalizaciones para paciente crítico, en la que actualmente a nivel nacional tenemos 4.429 pacientes que se encuentran intubados, que se encuentran dependiendo de la ventilación mecánica, de un dispositivo, de un ventilador mecánico que les ayuda a mantener la oxigenación suficiente en el organismo. Del total de 10.184 que se tienen camas para ese tipo de pacientes, 43% están ocupados con estos 4.429. Cuando lo vemos por entidades federativas, igualmente Ciudad de México y Estado de México son las entidades con mayor ocupación, teniendo 83% en la Ciudad de México y 78%, con márgenes de disponibilidad que son pequeños, pero en el mismo mensaje que comuniqué sobre las camas generales, especialmente en las camas de intubación, también ha habido un esfuerzo muy importante de incrementar las capacidades. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se tenía contemplado también una proporción de camas de hospitalización general, se está transformando hacia una unidad hospitalaria que solamente tenga, que todas las camas que tenía antes para hospitalización general, que eran menores, ahora tenerlas todas para pacientes críticos, y este es un hospital que puede hacer ese tipo de reconversiones. Pero de todos modos se están incrementando este tipo de camas, y recordar siempre que las camas para el paciente crítico implica también un incremento en personal capacitado, especializado, que pueda manejar pacientes en estas condiciones, también equipamiento, el mismo ventilador, monitor, bombas de infusión, y también una serie de insumos, medicamentos para poder mantener este tipo de pacientes intubados. También tenemos, como pueden ver, tanto en la hospitalización general como en la hospitalización para pacientes críticos, también tenemos una gran heterogeneidad. Hay varios estados que tienen poca ocupación, y esto precisamente ha dado pie o la oportunidad de tener este despliegue también de voluntarios
tanto por parte del IMSS como también el INSABI ha promovido esto, y el ISSSTE está buscando la posibilidad de tener médicos especialistas, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, que vengan a la Ciudad de México, y así tenemos la Operación Chapultepec por parte del IMSS, pero también otros esfuerzos similares por parte del INSABI y del ISSSTE, en el que se ha fortalecido las capacidades en la zona metropolitana. La siguiente, por favor. En cuanto, esta es la otra gráfica que tenemos, que esto es la hospitalización, que viene del mismo sistema de información, pero aquí pues relatamos más o menos desde mayo, que es cuando empezó a funcionar este sistema de la red IRAC, la evolución que ha tenido las hospitalizaciones, tanto en su capacidad, que es la roja para hospitalización general, como el color turquesa, que es ostensiblemente menor que lo que se ve para hospitalización general, que es para paciente crítico, ¿no? Y esto, creo que se ha dicho ayer, se dijo antier, pero es importante repetirlo. El hecho de ver esa gráfica e identificar que una proporción menor de todos los pacientes que están hospitalizados están como pacientes críticos, intubados, requiriendo ventilación mecánica, es importante también como mensaje hacia la población. Uno, tenemos una ocupación en general o una disponibilidad mayor en cuanto a número de camas para pacientes que requieren hospitalización, pero no en un estado crítico. Y estas camas son de una enorme utilidad, especialmente si los pacientes acuden de manera temprana. Entonces, sí, en general hay una percepción de no querer ir al hospital porque voy a evolucionar mal y es posible que requiera ventilación y sé que esto puede tener un desenlace fatal. Reconocer que una proporción muy importante de pacientes se hospitalizan, están hospitalizados, nunca evolucionan, se resuelven los problemas en la hospitalización general sin necesidad de ventilación mecánica. Una de las principales intervenciones en la hospitalización general sí es oxigenación, pero es oxigenación lo que llamamos no invasiva, es decir, que no se requiere un ventilador que esté metiendo presión, sino solamente aumentar la concentración de oxígeno que respira a través de puntas nasales o mascarillas, que esto permite tener una saturación mayor de oxígeno, y uno de los factores que más complica a las personas es tener poco oxígeno. El oxígeno pues claramente es vital para todas las células del organismo, y si estamos mucho tiempo con saturaciones muy bajas de oxígeno, hay un daño a múltiples sistemas, ¿no? Y esto es muy importante, porque si tenemos la posibilidad de identificar rápidamente a las personas que estén saturando poco, solamente con ponerles oxígeno, hidratarlos, vigilarlos, es una enorme diferencia. Entonces, por eso la invitación a acudir tempranamente con los síntomas, especialmente aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo, personas adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, que acudan para una evaluación. Y todas las entidades, Ciudad de México incluidos, más Ciudad de México lo hemos anunciado mucho sobre su capacidad, que también se está incrementando. La reconversión no solamente es la reconversión hospitalaria, también se está expandiendo la capacidad de la vigilancia comunitaria del COVID. Y ahí se pueden solucionar mucho. Hay vigilancia, hay monitoreo remoto, hay líneas telefónicas, hay médicos y médicas trabajando en los monitoreos remotos, y con esto se puede estar vigilando más tempranamente a los pacientes que, teniendo un cuadro leve, posiblemente se puedan complicar, y en el momento de complicarse tener una hospitalización anticipada y tener mucho más posibilidades de tener una solución en estas camas generales que están disponibles. La siguiente, por favor.